Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Compartiendo con. Y para mí es una bendición, un privilegio poder presentar a nuestro siguiente invitado, un amigo, pastor, director de un instituto bíblico y pues bueno, con años de trascendencia en el área ministerial. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Estamos cerca de la celebración de lo que se llama la Pascua. Entonces vamos a abordar este tema, lo que significa el trasfondo, qué representa la Pascua. Entonces vamos a estar compartiendo, bueno, Daniel Llamas. Bienvenido, Daniel. Gracias por aceptar la invitación. Y vamos a estar compartiendo acerca de este tema tan importante como es la Pascua. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar entre ustedes y un privilegio. No, pues gracias, porque sé que tienes una agenda muy apretada. De hecho, pues vas casi aterrizando aquí al área en Piedras Negras y pues bueno, lamento que tengamos que estar así forzándonos con los tiempos, pero otra vez gracias por tu disposición. No, al contrario, es un gusto estar aquí. Bueno, Gracias. Daniel, platicábamos un poquito acerca de este tema de la Pascua. Me gustaría que nos pudieras compartir qué en sí es Pascua. Yo creo que algunos cuando escuchan Pascua lo relacionan con vacaciones, vacaciones, quizás por ahí lo relacionan pues con un evento importante en la historia de la humanidad como es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un significado y hay un trasfondo sobre esta palabra la Pascua, de la Pascua. ¿Qué? Sí, efectivamente la palabra Pascua viene de un sustantivo que es Pesha. Este sustantivo que es Pascua, en hebreo Pesha, es literalmente un verbo, Pasha, que significa eximir, liberar o pasar por alto una falta. Y tiene su centro o su raíz en el relato bíblico que encontramos en Éxodo capítulo 12. Para poder entender lo que se suscita en el capítulo 12 de Éxodo, debemos de recordar que previo a ese capítulo, el pueblo de Israel, los israelitas, que habían entrado a Egipto solamente 70 personas y al final cuando salen son pues multitudes, ¿no? Habían vivido 430 años de esclavitud bajo el régimen egipcio. Durante ese periodo de tiempo, generación tras generación, en su estadía en Egipto, pues ellos fueron amargados en sus vidas por el maltrato que recibieron de parte de los egipcios. Entonces, la palabra Pascua en sí, que significa pasar por alto, sale a colación porque Dios había prometido que iba a libertar a su pueblo de ese yugo de esclavitud. Pero para ello debemos entender que la Pascua no era un acto automático. Representaba también e implicaba la acción de obediencia de parte del pueblo para las instrucciones. Ahora, voy a dar brevemente un trasfondo de ello porque entender lo que sucedía en ese periodo de tiempo de 430 años trajo como consecuencia que una vez que Dios iba a llevar a cabo esa promesa de liberar a su pueblo, Él había enviado 9 plagas que habían precedido a la 10ª, que era la muerte de los primogénitos. Escuchamos a través de la Escritura que hubo moscas, hubo sangre, agua convertida en sangre, hubo ranas, hubo piojos, muerte del ganado, etc. Pero ninguna de esas plagas había doblegado el corazón de Faraón. No es sino hasta la 10ª plaga que el corazón de Faraón se doblegó por causa de su hijo. Y la 10ª plaga precisamente consistía en la muerte de todo primogénito, no solamente de los humanos, sino aún del ganado. Pero es importante notar que en el capítulo 12 de Éxodo, Dios también es muy claro al indicar que iba a haber una diferencia, una distinción entre los egipcios y su pueblo Israel. ¿En qué consistía esa diferencia? El Señor dio indicaciones a través de Moisés al pueblo de que ellos iban a tener que apartar en el día 10 del mes de Abib un cordero sin mancha. Y luego en el día 14, es decir, 4 días después de que lo habían apartado, iban a
tomar la sangre de ese cordero, iban a manchar los dinteles de sus puertas, para que de esa manera, cuando el ángel de Jehová pasara y diera muerte a los primogénitos de los egipcios, la señal de que estaban eximidos, redimidos o liberados de esa muerte era la sangre del cordero sin mancha que estaba en los dinteles de la puerta. Ahora, había una serie de situaciones interesantes en torno a esa celebración, pero de ahí proviene la palabra Pascua, pasar por alto. Pasar por alto. ¿Qué se hacía? Porque, como tú bien dices, hubo un mandato, hubo unas instrucciones que Dios dio a la nación de Israel precisamente para pasar por alto la muerte de los primogénitos de la nación de Israel. ¿Qué fue lo que viene después? Porque se suscita ese evento y es cuando, como tú bien dices, el corazón de Faraón se doblega y deja salir. Hay una liberación de la nación de Israel. Pero, ¿qué pasó más adelante? Hay una celebración, hay unas instrucciones, mandamiento, que fiestas, algo que Dios da a la nación de Israel después de que salen de Egipto. Sí, mira, decía hace un momento que la Pascua no era un evento automático, estaba condicionado a la obediencia del pueblo de Israel. Para ello el Señor había dado ciertas instrucciones. Una de ellas es que esa noche, mientras ellos estaban preparados para salir, cuando el ángel de Jehová pasara, ellos tenían que alejar de la casa toda levadura, ¿sí? Tenían que ceñirse, tenían que tener sus sandalias puestas, tenían que tener su bastón en mano, porque una vez que se diera la orden de salir de Egipto, ellos iban a salir inmediatamente. No podían detenerse. Esa era la indicación del Señor. La primera Pascua, debo mencionar, es muy diferente a la celebración de las Pascuas que vinieron en tiempo posterior. Como en un momento más lo voy a aclarar, la primera Pascua no era en realidad una festividad. Recordaba para ellos tiempos de amargura, tiempos de dolor, y aunque estaban siendo liberados y condicionados por los mandatos de Dios, había que obedecer las instrucciones del Señor. Y era no solamente estar listos, prestos, sino que tenían que tener también los panes sin levadura para poder indicar de esa manera que estaban abandonando la esclavitud, ¿verdad? Y estaba acompañado también de hierbas amargas. Las hierbas amargas representan la amargura que sus opresores, los egipcios, les dieron durante 430 años. Así que aquí quiero mencionar que había 3 elementos esenciales en la primera Pascua. La Pascua o sacrificio, así se le llama después, aunque la misma palabra Pascua implica pasar por alto. Número 2, el pan sin levadura. Y número 3, las hierbas amargas. Ellos tenían que estar preparados para salir. Okay. ¿Qué sucede? Sucede que, conociendo la historia de la nación de Israel, que por fin salen de Egipto y conocemos parte de lo que es la historia, pero ¿qué es lo que sucede ya cuando el pueblo finalmente queda liberado y cuando Dios les empieza a dar instrucciones de lo que deben de estar celebrando como nación? Viene esa celebración de la Pascua. ¿Qué es lo que se hacía o cómo fueron las instrucciones? Ok. Debemos de recordar que la nación de Israel es una nación teocéntrica. Es decir, su cultura y su vida, su sociedad está toda vinculada en Dios. Dios quería que las futuras generaciones tuvieran una memoria de lo que Dios había hecho con su pueblo. De generación en generación, la conmemoración de la Pascua era una manera de enfatizar las memorias de las grandezas de Dios para su pueblo. Esto entonces llevó a Dios a dar instrucciones específicas al pueblo. Decía hace un momento que la primera Pascua difiere mucho de lo que fue la celebración de la Pascua en años subsecuentes. Aquí quiero mencionar algo. Tenemos algunos datos interesantes en la Biblia. Por ejemplo, después del Sinaí nunca más se vuelve a mencionar la Pascua hasta que el pueblo toma posesión de la tierra de Canaán.
En ese lapso de tiempo no escuchamos nada sobre la Pascua, lo cual nos indica que hubo un descuido de parte del pueblo, no se conmemoró. Cuando ellos toman posesión de la tierra prometida, en el libro de Josué se nos narra esto. Tenemos algunos registros de cómo los reyes comenzaron una vez más a dar énfasis a esta celebración de la Pascua. Y las instrucciones de Dios básicamente consistían en la conmemoración de aquel evento que había trascendido con la liberación del pueblo de Israel, pero que ahora estaba también lleno de algunos otros símbolos en la celebración de la Pascua. Okay. Ahora, por ejemplo, en el día 10 decíamos que con anterioridad se apartaba ese cordero sin mancha y en el día 14, 4 días después, será sacrificado. Pero encontramos nosotros que posterior a aquella primera Pascua ya no se apartaba un cordero en el día 10, sino que era directamente sacrificado en el día 14. Y sabemos que el cordero era llevado hacia el templo y al menos con una hora de antelación o anticipación, las familias o los jefes de familia tenían que llevar el cordero debido a la gran línea de gente que estaba esperando llevar sus corderos para ser sacrificados. Y es muy interesante, Gustavo, que la Pascua ocupó un lugar trascendental en la historia de la nación de Israel. Debo mencionar que es la primera de las 3 fiestas mayores que los israelitas tenían. Y es la primera también en la cual se requería la presencia de todo varón en el templo o en el santuario. Tan importante que la celebración de la Pascua se convirtió en el inicio del año judío. Tan importante era la Pascua para ellos. ¿Qué fueron las instrucciones que Dios dio a la nación de Israel? ¿Qué tenía que hacer la nación? ¿Qué tenía que hacer el pueblo para celebrar la Pascua? Básicamente, regresar a lo que había sucedido en la primera celebración. Y me refiero a los 3 elementos básicos de los que hablábamos. El tener el cordero que iba a ser sacrificado, tenía que ser un cordero no mayor de 1 año, ¿sí? Y sin mancha, limpio, perfecto. El cordero era apartado y consagrado para la Pascua. Juntamente con ello, el pueblo tenía que participar de pan sin levadura. La levadura representa precisamente la esclavitud a la que ellos fueron sometidos. Entonces, participar de ello en la celebración de la Pascua era transmitir a las nuevas generaciones aquel relato histórico que había cambiado de forma trascendental el rumbo de esta nación. Y finalmente las hierbas amargas, que eran parte también de la primera Pascua y que ahora estaban evocando una vez más tanto a los padres de familia como a los hijos o nuevas generaciones la experiencia que sus padres experimentaron durante su tiempo en Egipto. Ahora, debo de señalar que esas siguientes Pascuas o celebraciones tuvieron también otra serie de simbolismos. Por ejemplo, en las Pascuas posteriores a aquella primera se añadieron una especie de mortero, que era una especie de salsa que se preparaba con manzana, nuez, se incluía también dátil y en algunos casos arándanos. Todo esto se mezclaba y se hacía espeso como un mortero precisamente. La intención era ejemplificar o tipificar el mortero que los hebreos empleaban para construir ladrillos o adobes que al final vinieron siendo construcciones para los egipcios, lo cual era una manera también de representar no solo la esclavitud, sino el trabajo arduo al que fueron sometidos sus padres. Y encontramos también algunos otros elementos como por ejemplo las 4 copas de vino. Había 4 copas de vino que se fueron añadiendo también a la celebración de la Pascua. Eso fueron agregando ciertos elementos. Exactamente. ¿Cómo lo celebraban? ¿Lo celebraban por familia? ¿Era todo el pueblo? ¿Era por tribus? Inicialmente, la Pascua primera fue un cordero por familia. De acuerdo al libro de Éxodo, si la familia era muy pequeña, tenían la oportunidad de invitar a sus vecinos para que también participaran de esa Pascua y una vez que se diera la orden de salida, salían. Pero luego en las subsecuentes Pascuas encontramos nosotros que se participaba en familia. Pero toda la nación de Israel era convocada a Jerusalén. Hay un dato interesante que Flavio Josefo nos da. En el año 66 después de Cristo, él relata que en esa ocasión
cerca de 255,000 corderos fueron sacrificados en Jerusalén. Obviamente algunos escritores, algunos teólogos e historiadores dicen que la cifra está muy exagerada, pero al punto al que quiero llegar es que la Pascua era tan importante y su celebración anual, porque era anual, ocupó un lugar trascendental que judíos de todas las naciones, es decir, aquellos que estaban dispersos, eran convocados una vez al año para esta gran fiesta. Porque hay que recordar algo, la Pascua no solo era la liberación, la Pascua era el inicio de una nación. Ahí surge la nación hebrea, cuya palabra significa los extranjeros o los peregrinos, o los que van de paso. ¿Por qué? Porque después de que ellos estuvieron esclavos 430 años, Dios da la orden de salida a través de ese evento tan especial que era la Pascua. Y entonces ahí surge la nación hebrea. Ya no están bajo el yugo opresor de Egipto. ¿Sí? Y ahí es donde la Pascua ocupa un lugar no solamente en el sentido de la opresión y de la memoria y de la gratitud, sino también en el fundamento de una nueva nación que estaba surgiendo. Es muy importante para los judíos la celebración de la Pascua. ¿Qué relación hay esa celebración de la Pascua con lo que se le llama la última cena que Jesús tiene con sus discípulos? Ok. Debemos aquí establecer una clara diferencia que existe. Lo que sí debo mencionar antes de continuar es que, así como Josefo mencionaba que hubo cerca de 255,000, 256,000 corderos que fueron sacrificados, hay un dato también que él añade. Dice que en aquella ocasión se presentaron más de 3 millones de adoradores, lo cual nos habla de una gran multitud de personas que acudieron de muchas partes, ¿no? Si esa cantidad de personas viniera a Piedras Negras, no tenemos lugar para recibirlos. Así que nos da una idea de la magnitud de esta fiesta, de esta celebración. Ahora, regresando a tu pregunta, ¿qué relación existe entre la Cena del Señor, o también conocida la Última Cena, y la Pascua? Sí debemos de entender que, aunque en los evangelios nosotros encontramos referencias a Jesús como el Cordero de Dios, debemos de ser muy cautelosos en la manera en que relacionamos la Pascua con la Santa Cena. En algunos círculos se ha llegado a pensar que la Santa Cena vino a sustituir la Pascua, o vino a ocupar el lugar de la Pascua. Pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, vamos a pensar en esto. En la Pascua, el punto central era el animal que era sacrificado. En la Santa Cena no hay un animal que sea el centro. El centro en la Santa Cena es Cristo. Número 2, en la Pascua original, de acuerdo a lo que nosotros podemos contemplar en la Escritura, era una convocación anual. La Cena del Señor es una actividad ordinaria o semanal que se lleva a cabo. Otra de las distinciones que podemos establecer es que la Pascua convocaba a judíos una vez al año en un solo lugar, que era Jerusalén. La Pascua tenía que participarse ahí. La Cena del Señor participamos cada primer día de la semana, pero en nuestras distintas congregaciones o locaciones, e incluso cuando la persona no tiene la capacidad o la disponibilidad para poder trasladarse a una reunión el día domingo, puede participar en casa también de la Cena del Señor. Entonces, sí hay algunas diferencias que son muy claras, pero lo que quiero mencionar aquí es lo siguiente. Cuando Jesús está en el aposento alto, es un relato que nos proporcionan los 4 evangelios, pero fuera de los 3 sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, Juan nos hace una narrativa diferente. Juan es el único que aborda los sucesos que se presentaron precisamente en el aposento alto, y comprende Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Y cuando está Jesús en el aposento alto y va a participar de la última cena, están precisamente reunidos para participar de la Pascua. Ahora déjame te platico un poquito, y a nuestros amigos, qué era lo que sucedía. Se celebraba de la siguiente forma. Se reunían en la familia y luego se tenían las 4 copas de las que se iba a participar. Se comenzaba con una bendición. El padre de familia daba una oración de bendición. Una vez que se daba la oración de bendición, se pasaba la primera copa y participaban de ello. Eso daba pie a la segunda copa. La segunda copa en la celebración de la Pascua era precedida por una pregunta que el hijo mayor hacía. El hijo mayor se ponía de pie y en medio de la audiencia o los participantes se dirigía al padre de familia
y preguntaba, ¿qué sucedió aquella noche? Entonces el padre empezaba a explicar lo que había sucedido en aquella Pascua, en aquella salida. Una vez que explicaba todo lo sucedido y cómo el ángel de Jehová había pasado y habían muerto los primogénitos de los egipcios a fin de que los hebreos saliesen, entonces tomaba las hierbas amargas y participaban de ello, representando la amargura que los opresores egipcios habían efectuado hacia los hebreos. Wow. Una vez que eso sucedía, entonces pasaban la tercera copa. La tercera copa era un recordatorio de cómo ellos habían sido liberados de la esclavitud. Y se tomaban los panes. Había 3 piezas de pan sin levadura. Esas 3 piezas de pan, se tomaba la segunda pieza, se partía a la mitad. Y hay un dato curioso que algunos teólogos han tratado de encontrarle una razón o una explicación. Una vez que se partía a la mitad, la segunda mitad se escondía y se repartía la primera mitad. Bueno, todo esto tiene una cierta conexión porque una vez que terminaban eso, entonces daban pie a la cuarta y última copa. La cuarta y última copa era una acción de gracias. Y entonces se entonaba el Jalel. El Jalel es la sección de los salmos que comprende del Salmo 113 al Salmo 118. Y terminaba la celebración de la Pascua. Pero cuando Jesús está en el aposento alto y va a participar de la Pascua con sus discípulos, Él hace esta expresión: ¿cuánto he deseado tomar esta Pascua con vosotros antes que padezca? Y entonces están participando de ello, y cuando llega el momento de participar de la cuarta copa, Jesús establece una diferencia. Esta es la copa del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Con esas palabras, Jesús está haciendo una diferencia. Nosotros ya no somos liberados de Egipto. Nosotros hemos sido liberados del yugo del pecado y de la ira de Dios. No hubo un cordero que se sacrificaba cada año. Ahora la sangre de Cristo será en ese momento derramada por los pecados de la humanidad. Ahora, si tú recuerdas, decíamos hace un momento que como parte de los elementos o símbolos de la primera Pascua, de las Pascuas posteriores a la primera, era que se hacía una especie de mortero, una especie de masilla que comprendía fragmentos de manzana con nuez, vinagre, etc. Bueno, la manera en la que ellos trabajaban ese mortero era con sus pies y con sus manos. Como un dato interesante y a la vez muy revelador, cuando Jesús está en ese aposento alto, ¿recuerdas qué hizo en el capítulo 13? Él se ciñó, tomó una toalla y un lebrillo, lavó sus manos y entonces empezó a lavar los pies de los discípulos, estableciendo una diferencia. Siempre lo enfocamos desde el punto de vista de Jesús sirviendo, pero hay algo más. Jesús está enseñándonos que ya no somos más esclavos, ahora somos libres. Él nos ha liberado, Él nos ha librado de ese yugo, ya no Egipto o egipcio, sino ese yugo del pecado, de la ira de Dios. Nuestra vida ha cambiado. Wow. ¿Qué relación entonces ahora tiene la Pascua en nuestro contexto, con la gente que no es judía? ¿Qué significa? ¿Qué beneficios hay? En ese sentido, podemos asumir, sin temor a equivocarnos, que nuestra celebración debe de ser trascendental a lo que fue la primera Pascua. Porque ellos fueron liberados de un yugo de esclavitud de 430 años. Ahora nosotros, a través de la Pascua, que es Cristo, Pablo se refiere a ello en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, Cristo nuestra Pascua. Y a través de esas palabras, Pablo tiene en mente lo que Jesús ha hecho. Él ha sido la sangre que ha sido derramada para nuestra liberación. Y a través de este pensamiento nosotros debemos de celebrar con gozo, con alegría, nuestra liberación. Uno de los autores favoritos de historia de un servidor, que es precisamente Gamaliel, hemos de recordar que este hombre era uno de los 7 grandes rabinos que Israel había tenido, que de hecho uno de los apóstoles del Señor había sido instruido a los pies de Gamaliel.
hijo de Gilel, uno de los fundadores de la secta de los fariseos. Y este personaje, Gamaliel, dijo una verdad. Él decía que no bastaba participar de la Pascua. Un judío podía venir y participar de la Pascua, pero decía Gamaliel, de nada sirve si no va acompañada de una actitud de gozo. Conmemorar la liberación sin la actitud apropiada de nada sirve. Ahora vamos a hacer esto a un lado y entendamos algo. Cristo en su sacrificio en la cruz, a través de su sangre, que fue el precio que se pagó, no nos vino a liberar de un yugo de esclavitud humano. Él vino a ofrecer a judíos y a gentiles, a la humanidad, la libertad de la condenación eterna, hacernos a nosotros o eximirnos de la ira de Dios por causa del pecado. Que si entendemos la gravedad del pecado, tendremos suficientes razones para venir con una actitud de gozo ante la mesa del Señor. Porque no basta solo participar de la mesa, sino tener la actitud correcta. Entonces, ¿qué beneficios se obtienen al celebrar la Pascua? ¿Cómo podemos entender esa primer Pascua con lo que es la Pascua actual? ¿Cómo relacionar esto? Ok. Había 3 objetivos en la primera Pascua y que estos nos van a servir como una tipología de lo que después nosotros encontramos en la muerte de Cristo. El primero de ellos era recordarles a las nuevas generaciones lo que el Señor había hecho al liberar a la nación de Israel. Así que era recordatorio. Número 2, agradecimiento. Cuando las nuevas generaciones tenían la oportunidad de tener una retrospección y ver lo que Dios había hecho en la vida de sus padres, en sus ancestros, entonces ellos también eran instados a ser agradecidos, ¿sí? Es decir, tenían la motivación para mostrar un corazón agradecido. Y finalmente esto daba pie al tercer principio, que era adoración. Un corazón que se sabe agradecido va a ser un corazón adorador. Bueno. Eso es lo que llevaba a los judíos entonces a celebrar esa gran fiesta anualmente. Pero si entendemos ahora que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros, que hemos dejado atrás la vieja levadura, el pecado, ¿verdad? Porque eso es el principal pensamiento de Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Él está hablando ahí en ese contexto sobre un hombre que está viviendo en pecado y dice Pablo, deberían más bien sacudirse de la vieja levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, dice él, ha sido ya sacrificado. Y qué hermoso es pensar en ello, porque utilizando estos 3 principios u objetivos de la primera Pascua, podemos nosotros también comprender los beneficios que obtenemos a través de la muerte de Cristo. Porque si Cristo fue sacrificado una vez por todas por los pecados del mundo, derramando su sangre, que fue el precio, ya no la sangre de un cordero que anualmente tenía que ser presentada, sino una vez por todas, entonces nosotros debemos hacer memoria tal como ellos lo hicieron en un principio. Pero nuestra memoria consiste en recordar lo que era nuestra vida antigua y lo que ahora somos en Cristo. Número 2, gratitud. En una ocasión Jesús entró a la casa de Simón el fariseo. Y cuando él estaba con él, participando con muchos otros, dice la Escritura que estaba también ahí una mujer. Esa mujer que estaba ahí comenzó a lavar los pies de Jesús. Dice de hecho la Escritura que los enjugó con sus cabellos. Y eso despertó la crítica de los que estaban ahí. Y Simón, cavilando en su mente, dice, si este de veras fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta pecadora. Pero Jesús, conociendo lo que había en sus pensamientos, le dice, mira Simón, déjame preguntarte algo. Y Jesús procede a ilustrarle, ¿verdad? Un hombre que tenía una deuda, ¿verdad? Y dice, este personaje debía tanto, y ¿tú quién crees que ame más al Señor? ¿El que debía mucho o el que debía poco? Bueno, es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y dice Jesús, mira, esta mujer ha estado aquí desde que yo llegué, ha participado en lavar, ¿verdad?, mis pies, y no ha cesado de hacerlo desde que yo entré. Pero yo vine a tu casa y tú no lavaste mis pies, no ungiste mi cabeza
ni me besaste. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Gustavo, un corazón agradecido se va a desbordar en servicio y en adoración. Si entendemos que adoración es más que una expresión de labios o un canto, adoración es un estilo de vida, es una vida rendida en servicio al Señor. Así que la cena del Señor nos recuerda lo que Cristo hizo en nosotros, ese cambio en nuestra vida. Nos lleva también a agradecer y es el motor que nos debe impulsar para adorar, para vivir vidas consagradas. Wow. ¿Cómo podemos nosotros entender que Jesús es nuestra Pascua? ¿Qué relación hay una cosa con la otra? Entender que Jesús es nuestra Pascua, ya una vez que hemos hablado lo que fue para los judíos o para el pueblo de Israel, la primera Pascua, nosotros tenemos que entender primero la magnitud del problema del pecado para poder evaluar la magnitud del amor de Dios. El pecado nos pone a nosotros en una condición de enemistad con Dios. La Escritura nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Escritura nos enseña también que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Por lo tanto, entendemos que en la antigüedad era menester sacrificar un cordero por los pecados cada año. Era insuficiente la sangre de un cordero. Cuando Cristo viene, Él se entregó una vez por todas. Y su sangre, su sacrificio en la cruz, fue capaz de redimirnos de la ira de Dios, borrar nuestro pecado, darnos la oportunidad de vida eterna. Creo que en ese sentido, cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir en aquella ocasión en el Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era una referencia a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, que así como en el Antiguo Testamento era un Cordero sin mancha, Cristo es el Cordero perfecto. Es el único ser perfecto que pudo satisfacer las demandas de la ley de Dios. Y a través de una vida santa, a través de una vida consagrada, al llegar Él a la cruz sin pecado, pudo obtener eterna redención para nosotros, tomando nuestro lugar, el lugar que nosotros debíamos de haber ocupado. Y automáticamente cuando Cristo muere en la cruz, llevó a cabo la remoción de nuestra falta para volvernos a reconciliar con Dios. Y esa es la razón más grande de celebración, que Cristo nos reconcilió con el Padre. Él nos ha redimido. Él pagó el precio de nuestra falta a fin de presentarnos libres, ya no de un yugo opresor humano, sino de la condenación eterna. Ahora podemos nosotros, al igual que los judíos, celebrar la Pascua. Claro. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Yo creo que hay 4 cosas que nosotros podemos hacer. La primera de ellas es gratitud. La mejor manera de celebrar nosotros la Pascua es a través de una vida consagrada, de agradecimiento. Si nosotros no entendemos nuestra condición antes de venir a Cristo, nunca vamos a poder comparar ese nuevo estatus que tenemos en Cristo. Así que gratitud es lo primero que nosotros debemos de tener. Y si estamos agradecidos, vamos a entregar nuestra vida al Señor. Esa es la segunda faceta de la manera en la que nosotros podemos celebrar Pascua, una vida consagrada. Ahora, para la gente que nos escucha, habemos quienes hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, de recibir ese beneficio que Él otorgó en la cruz del Calvario. Pero la oportunidad y la invitación sigue abierta. El sacrificio de Cristo sigue siendo eficiente, efectivo, poderoso y dispuesto a fin de que todos aquellos que no han tenido una experiencia con Jesús puedan venir al beneficio que ese Cordero ofreció en nuestro favor. Número 3, compromiso. La Pascua se celebra con compromiso. El pueblo de Israel incurrió en la rutina. Celebraban la Pascua, pero sus vidas no reflejaban una verdadera transformación. Los hijos de Dios, entendiendo que hemos sido partícipes de un mayor beneficio, debemos asumir un compromiso con Cristo.
donde entendemos que Él no solo es el Cordero que se ofreció, Él también es el Señor que ahora gobierna en nuestras vidas y que lo mejor que podemos hacer es estar rendidos ante Él. Ujú. Y número 4, compartir. ¿Compartir qué? Esa misma noticia de buenas nuevas, esa misma libertad que hemos recibido en Cristo. La Pascua convocaba a judíos de todo el mundo en un solo lugar. Pero Cristo, que es nuestra Pascua, tiene la finalidad de convocar a la humanidad ante la mesa del Señor. Y nosotros, y esta es una bendición muy bonita, somos agentes que Dios utiliza para compartir esas buenas nuevas de libertad a un mundo que está aún en esclavitud. Se ha magnificado la celebración de una nación a toda la humanidad con Cristo. Así es. Tenemos esa bendición ahora. Fíjate qué interesante, Gustavo, ahorita que lo mencionas, porque ya nosotros ahora no participamos de hierbas amargas. Exacto. ¿Sí me explico? Sí. Y te decía hace un momento que cuando participaban del pan, una mitad era escondida. Eso pasó con Cristo. El cuerpo del Señor permaneció oculto 3 días y al tercer día se levantó del sepulcro para darnos vida y vida en abundancia. Así que razones tenemos muchas para celebrar y participar de la Pascua que es nuestro Señor. Y todos estamos invitados. Exactamente, eso es lo hermoso de esta historia, ¿no? Porque la historia de nuestra Pascua, que es Cristo, está abierta y extensiva a toda la humanidad. Cristo vino a morir, el Cordero de Dios, por la humanidad entera. Pues wow, qué bendición poder verlo de esa manera, porque realmente creo, Daniel, que al igual, yo creo que eso es parte de lo que es la humanidad, ¿no? Al igual que los judíos, hoy en día se ha perdido esa celebración, el significado, y quizás se toma muy a la ligera. Decíamos que a veces cuando hablamos de la Pascua lo relacionamos con algo un poquito más de un beneficio personal, por llamarlo de una manera, vacaciones, playa, visitar a la familia, otras actividades que a veces se realizan y que han perdido quizás ese Sí, es significado. triste, fíjate. Efectivamente, ahora tú mencionabas hace un momento que pues venía llegando, ¿no? En uno de los recorridos que tuvimos, veníamos por una de las carreteras de Jalisco y algo que nos entristeció mucho. Yo ya lo había visto anteriormente, los muchachos, era su primera experiencia con algo así. Pero en una de las carreteras de Jalisco nos llamó la atención la cantidad de peregrinos que iban transitando. Y los muchachos me preguntaban qué era. Ya les narraba, ¿verdad? Es gente que va a ciertos lugares a cumplir con mandas, promesas. Y para ellos estas fechas implican un periodo de consagración. Para otros Pascua es sinónimo de diversión. Para otros Pascua es sinónimo de descanso. Para otros Pascua puede ser sinónimo de placeres. Pero en realidad creo que debemos contribuir a que el mundo vuelva a fijar su mirada en lo que sucedió hace casi 2000 años, en lo que Jesús hizo en aquella cruz, y que puedan ellos retomar el significado verdadero de lo que este tiempo significa. Más allá de fechas, es el evento, es la muerte de Cristo en la cruz. Y mi invitación sería para todos aquellos que nos están observando y siguiendo, que este tiempo lo usen para reflexionar, para voltear hacia aquella cruz y contemplar que la cruz está vacía, al igual que el sepulcro, porque Cristo venció. Así es. Pues gracias, Daniel. Gracias nada, por Gustavo, gracias compartir a ti. este tiempo interesante, este contexto de la Pascua y sobre todo el hacer conciencia de que es una celebración, sí es una celebración, pero enfocado en la persona indicada, que es quien nos ha liberado del yugo de esclavitud del pecado. Pues muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación y por compartirnos este tema. De nada, al contrario, un gusto. Dios les bendiga.